Ahora lo que quiero hacer simplemente es presentar al ponente. El ponente es nuestro queridísimo amigo José Antonio de Echagüe. Con José Antonio de Echagüe me ocurrió una cosa curiosa, y es que en mi especialidad, que es gestión de la innovación, hay un fenómeno que se conoce como serendipity. Esa palabra tan bonita consiste en que un investigador encuentra algo que no está buscando, algo distinto de lo que está buscando. Y se pone como ejemplo a Fleming, que realmente descubrió la penicilina sin realmente buscarla, estaba buscando otras cosas. ¿Por qué tiene este nombre tan bonito de serendipity, este fenómeno de encontrar algo que no estás buscando? Pues hay una leyenda india, que es la leyenda de los príncipes de Serendip. Resulta que una mañana de verano, 3 príncipes de Serendip cogen sus caballos y salen a buscar, uno de ellos, la fuente de la inmensa felicidad. Otro, la búsqueda de un inmenso tesoro. Y el último, la fuente de la eterna juventud. ¿Y qué se encontraron los 3 por el camino? Algo que no esperaban: el amor. Bueno, pues eso me ha pasado a mí con José Antonio Echagüe, que iba buscando un profesor de finanzas y fiscalidad y encontré el amor. Bueno, la verdad es que lo que sí he encontrado ha sido una profunda amistad. Pero es que además resulta que efectivamente cuando nuestros queridos amigos aquí presentes, Ana Moreno y Javier Carrasco, pues me hablaron de José Antonio de Echagüe, ellos me hablaron como que era un magnífico profesor de fiscalidad y finanzas. Y yo realmente tuve una entrevista con él, una comida concretamente, pues para conocerlo como profesor de fiscalidad y finanzas. Y resulta que al final, efectivamente, se produjo el fenómeno de la serendipity. Y no me encontré a un profesor de fiscalidad y finanzas, que también, pero sobre todo me encontré a un extraordinario humanista. Entonces, como realmente tiene un currículum larguísimo y extraordinario, pero lo que no aparece aquí es precisamente ese carácter humanista que lo caracteriza. Lo mejor es que lo escuchemos, y que lo escuchemos en esta ponencia que hemos denominado Corrupción y Ética en España y en Europa en el siglo XXI. Don José Antonio de Echagüe tiene la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, mal me lo pones cuando me pones tan bien. Bueno, amigos, esta charla, no sé si se oye bien. ¿Se oye bien, no? Sí. Esta charla se denomina nada menos que lección magistral. A mí esta denominación ya me asusta. Y a todos vosotros os debería alarmar como víctimas, ¿no? Vamos a dejarlo simplemente en una amistosa charla en la que un ciudadano estrictamente privado, como soy yo, va a comentar algunas cosas relativas a la corrupción, a la ética y a estas grandes cosas. Bueno, la corrupción, que está constantemente encima de nosotros últimamente como algo permanente, no es nada nuevo, ni debe sorprendernos. Está en el origen mismo de las sociedades civilizadas. Desde el mismo instante que los seres humanos organizan en sociedades, organizan ciudades, estados, aparece la corrupción. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, en este sentido, el episodio bíblico de Caín y Abel. Es el primer caso, ya en los albores de la humanidad, en que hay un intento descarado de soborno, a base, por cierto, de unas excelentes lentejas, pero es otra cuestión, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Pues que ya es inmediato, ¿se fijaron? Bien. Bueno, y para qué hablar, por ejemplo, de Roma, donde la corrupción era algo tan permanente, tan sistemático, tan alarmante incluso para ellos mismos, que es innumerable la cantidad de decretos senatoriales, imperiales, consulares contra la corrupción y con todo lo que había alrededor, con un resultado, como que sabemos todos, pues, más bien nulo. Pues no es casualidad que en Roma se acuñase la famosa frase de que la mujer de César, además de ser honrada, debía parecerlo. O sea, y esto estamos hablando pues del siglo I antes de Cristo. Pero bueno, ya dijo Jorge Manrique que dejemos a los troyanos, que sus males no lo vimos, y deseemos a los romanos, aunque vimos y leímos sus historias. Y vamos a lo de ahora. Señores.
que no es poca cosa. No es poca cosa en materia de corrupción, como todos sabemos, con solo leer el periódico, oír la televisión, la radio o tener cualquier pantalla de cualquier nivel. Y realmente que ha llegado a unos extremos sencillamente ya inasumibles. Hasta el punto de que ya es que realmente el oír la actualidad, no sabemos si estamos viendo una especie de versión siglo XXI del PAD sevillano y cervantino, Patio Monipodio, o una nueva serie de telefilm de estos de Los Soprano, porque realmente ya no sabe uno lo que estamos leyendo. Pero fijaros, todos estamos con la sensación de que esto es debido fundamentalmente a que se han perdido, tanto a nivel político como empresarial e incluso ciudadano, toda una serie de valores morales o éticos, o como llamarlo. Y no por falta de leyes, que más bien son, al contrario, son excesivas y casi están en el origen del problema, de cierto modo. Se han perdido esos valores. Lo estamos oyendo constantemente. Bueno, pero entonces, ¿qué principios éticos son esos que se han perdido? O se han abandonado. Es que hay una ética generalmente aceptada por todos. ¿Y cuál es esa ética? Algunos se presentan siendo necesaria una ética. Esto es un tema importante. Es que hay quien niega la mayor. Fíjate, si hacemos una revisión de la historia de las ideas, bueno, pues inmediatamente nos damos cuenta de que los albores del pensamiento occidental, por lo menos, pues muchos pensadores, filósofos, etcétera, creyeron que efectivamente debía haber una ética. Y que además esa ética era indagable, era averiguable. Se podían explicitar esos principios. En realidad, todos sabemos lo que queremos decir cuando decimos poética, aunque podamos estar muy en desacuerdo en su contenido. Fijaros, pero realmente ha habido muchos esfuerzos desde los albores del pensamiento en definir a qué ética nos estamos refiriendo. Y además, ya desde el principio se observa, y este también es uno de los orígenes del problema, una doble dirección. Por una parte empieza a aparecer unos principios éticos vinculados claramente, digámoslo para entenderlos, a asuntos religiosos, es decir, a religiones, a creencias religiosas. Mientras que, en cambio, otra línea de pensamiento, más laica en terminología actual, pretende fundamentarlos en unos principios filosóficos racionales. Bien, entonces si nos limitamos a lo que es el entorno de nuestra cultura occidental y europea, vemos que este doble origen va a marcar desde el principio y va a tener consecuencias incluso hasta el día de hoy en lo que llamamos ética. Bien. Por una parte, hay una ética que procede de principios religiosos y que en nuestro mundo occidental claramente lo identificamos, lógicamente, con los principios religiosos del actual cristianismo, pero en general de las religiones monoteístas. Es decir, en último término, el decálogo que Dios le entrega en el Sinaí a Moisés, según contó Moisés. Y entonces, bien, este es el origen fundamental de la ética y de todos los principios éticos de origen religioso que afectan a todas las religiones de origen judío-cristiano y hasta cierto punto también al Islam, con matices. Bien, pero por otra parte, al mismo tiempo se empieza a producir otra corriente de principios éticos que básicamente, aunque podamos buscar antecedentes, lógicamente tiene como epicentro Grecia, la Grecia clásica, en la que vemos que en definitiva todos esos principios que van formándose al final se manifiestan en dos grandes corrientes: la ética platónica, la ética de Platón, que aunque no es explícita como tal ética, pero aparece claramente en sus diálogos. Fijaros la frase de: si la justicia en la ciudad reside en que cada clase social haga lo que debe hacer, la justicia en el hombre residirá también en que cada parte del alma haga lo que debe. Fijaros ese carácter ya muy personal, muy íntimo de la ética platónica, aunque tenga una trascendencia lógicamente social inmediatamente. Por otra parte, la ética de Aristóteles, más racional, como ahí ya se explícita en la ética Nicómaco o en la ética Eudemio, que define que aunque se basa en algunos aspectos de la ética platónica, acaba en otras direcciones un poco distintas. Estos dos sistemas éticos, platónico y tendrán una fuerte influencia en nuestros días, ¿no? Pero, sobre todo, tendrán una influencia inmediata en todos los pensadores y filósofos helenísticos y romanos, aparte de la contribución propia en materia, por ejemplo, romana, como puede ser, por ejemplo, el estoicismo. Fíjate, pero a mí me ha llamado también mucho
porque se parece mucho al tiempo actual en muchos aspectos, dos reflexiones filosóficas de dos emperadores romanos, Adriano y Marco Aurelio, en las que ellos son evidentemente muy conocedores de todo el pensamiento clásico, de toda la ética. Son personas que tienen claro que tiene que haber una ética personal y social, algunos lo hacen explícito como Marco Aurelio, pero también tienen una sensación fin de siècle, es decir, se dan cuenta de que su época, lo que ha podido aportar la antigüedad ya está. No ven una salida clara y en cambio se están enfrentando ya con otras cosas, con esa ética de origen religioso, de origen judío-cristiano, que están ya en esos momentos en todo el imperio propagando los discípulos de Galileo, y que naturalmente va a tener una enorme influencia. Bueno, así vemos por lo tanto que a partir del Bajo Imperio, de la antigüedad tardía que se llama, se van formando con elementos originales y con otros de origen también grecorromano, que cuando les interesa lo cogen, esa ética cristiana, que es la que en definitiva va a llegar a nuestros días en algunos sentidos. Pero ya desde el primer momento, esa ética cristiana se va a enfrentar con una lucha sorda, y a veces no tan sorda, con movimientos internos dentro de ese pensamiento que no les gusta esa síntesis del pensamiento de Galileo con el aristotelismo y otras cosas, y desean una cosa mucho más purista, mucho más estrictamente cristiana. Y esto está en el origen de lo que va a pasar después. ¿Por qué hacen esto? Porque ya la corrupción, la famosa corrupción, que en Roma era evidente, en cuanto la Iglesia romana empieza a tomar poder, empieza a infiltrarse en la propia Iglesia. Y esto lo ven desde el primer momento muchas personas en la propia Iglesia, ¿no? Y empiezan a crearse toda una serie, ya sobre todo en la Edad Media, se empiezan a crear toda una serie de corrientes. Empieza a ser visto ya la Iglesia, Roma, empieza a ser acusada ya de ser la nueva Babilonia, la gran meretriz bíblica, la propia Roma. De Roma, ya no la Roma imperial, la Roma papal y la Roma eclesiástica. Y entonces, claro, empiezan a producirse todos estos movimientos importantes. Algunos son rápidamente absorbidos por la propia Iglesia y asumidos, en el caso del franciscanismo de Asís, pero otros no, otros son foralmente combatidos con fuego y la espada, y con sistemas inquisitoriales como pueden ser pues, todos los albigenses, cátaros, illuminati, husitas, etc. Bueno, esto claro, obviamente esta situación llegará ya al límite, pues en los últimos momentos del medievo y principios del Renacimiento, en los que ya realmente, pues efectivamente, el propio papado será ya visto, evidentemente, como el paradigma de la mayor corrupción imaginable, cosa que no hace falta más que haber leído libros o ver el cine, tenemos ahí toda clase de episodios. Y claro, en este ambiente, en esta situación, la aparición de reformadores como Lutero y Calvino y demás era absolutamente inevitable. Hubiesen sido otros si no hubiesen sido ellos. Pero el motor precisamente esta inaceptable corrupción que tiene a la propia Iglesia romana en manos del maligno, según los reformadores, ¿no? Y según vosotros no tan reformadores. Y con ello, claro, se forma lo que hoy denominaríamos, dentro del cristianismo, esa ética calvinista o luterana, según los sitios, que acaba predominando en determinados países de Europa, como son los países nórdicos, escandinavos, como son los países anglosajones, y luego pasa a América, etc. Y claro, se contrapone a esa otra ética católica romana que se ve como más comprensiva, más laxa, más inclinada en definitiva a disculpar y perdonar al pecador en general y al corrupto en particular. Pero claro, mientras estas concepciones cristianas están luchando una contra otra, y a veces no siempre de manera solamente intelectual, se va creando la otra corriente, esa corriente que hemos dicho que vamos a llamar la laica, va tomando cuerpo. Algunos hablan de Spinoza, otros hablan del cartesianismo, bien. Pero lo cierto es que ya a lo largo del siglo XVIII esas corrientes de ética laica son muy fuertes y cobrarán, como sabemos todos, pues vida importantísima intelectual, literaria y filosófica, pues con grandes pensadores como pues, Voltaire, Rousseau, Franklin, Bentham, Smith, Montesquieu y todos los fisiócratas. Pero detrás de todo ello, no lo olvidemos, está naturalmente la influencia enorme de las logias masónicas. Las logias masónicas van a tener una enorme influencia en todo lo que está construyendo y en la creación y formalización de esa ética ciudadana. Con esa situación se irán adquiriendo, es decir, todo ello culminará naturalmente, claro, en fenómenos pues, como la Revolución Americana o la Revolución Francesa,
y en la aparición, en definitiva, ya explícita, de una ética ciudadana, una ética del ciudadano, distinta, no siempre necesariamente opuesta, pero es luego distinta a la ética de origen cristiano, y a veces en clara competencia. Y naturalmente, se tiene que haber un señor llamado Napoleón que llevará esos principios pues, hasta los confines de Asia. Pero bueno, eso es otro tema ya. Bien. A partir de este momento, fijaros, la ética, ya con estos nuevos planteamientos laica, ya no será una cuestión privada que afecta al comportamiento de la persona como tal, sino que se pondrá en relación con su comportamiento social. Esto es muy importante, su comportamiento social. La ética se ocupará no tanto de su comportamiento como personas individuales respecto a otras, sino más bien de su comportamiento como ciudadano, como parte de un ente social organizado. Claro, así empieza el siglo XIX, siglo en el que, además de una gran convulsión política, desde el punto de vista ético no estaba en ese momento muy claro si realmente el hombre era o no bueno por naturaleza, como decía Rousseau, y era la sociedad a la que le corrompía, o si realmente la sociedad había que tenía que cambiar para que cambiase el hombre, o si, como decían muchos románticos con Horler en la cabeza, era al contrario, era el hombre el que tenía que cambiar para cambiar la sociedad. En medio de esta melee, este siglo verá aparecer ya una nueva ética muy vinculada a esos aspectos sociales y económicos de toda sociedad organizada, que alentada además por los llamados socialistas utópicos, pues será formulada ya de manera científica, naturalmente, por Marx, Carlos Marx y Engels, con un determinante absolutamente social, totalmente alejado de la ética individual. Pensemos que además la doctrina de Marx y Engels surge en un ambiente intelectual en que están ocurriendo otros fenómenos que van en la misma dirección. Pensemos en el malthusianismo, o pensemos nada menos en Darwin. O sea, que Darwin está creando un nuevo paradigma de evolución científica, de evolución de la naturaleza, que no va a ser necesario para nada ningún principio ético ni ningún principio religioso. El tigre no es malo, ni el lobo. Se comportan según la evolución les hace comportarse. Y a partir de ese momento, el hombre es malo. ¿O es la evolución y su ambiente el que le obliga a veces a hacer cosas? Es un tema importantísimo. Pensemos ese ambiente que está creando. El darwinismo, no nos damos cuenta, y su origen en el malthusianismo, la influencia brutal que tuvo en Marx y en todos los pensadores posteriores. Claro, en este ambiente, ya está todo abierto. O bien se dice por las buenas que la religión es el opio del pueblo, o algunos abiertan ya el crepúsculo de los dioses, o Nietzsche ya directamente dice que Dios ha muerto. Y se acabó la ética clásica. O hay una ética social o no hay. Y además una ética social de origen, en parte darwinista, hasta cierto punto. Marxista, sí, pero podría ser marxista o podría ser antimarxista a veces, pero es de origen darwinista. Es decir, en el que son otras cosas las que se plantean. Pero es que esto llega al extremo de que no hay más que ver lo que están escribiendo escritores y poetas a finales del siglo XIX. Ya Oscar Wilde dará forma canónica a esta nueva desaparición de la ética y su sustitución por una estética. Claro, en su desasosegante prólogo al retrato de Dorian Gray las cosas son muy claras. Un libro que, por cierto, es un paradigma precisamente de retrato de la corrupción de una persona en medio de una corrupción además social. Bueno, claro, cuando ya se escribe que un libro no es en modo alguno moral o inmoral, los libros están bien o mal escritos, eso es todo. O que ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo. Pero esto que dice Wilde lo decían todos, entonces. Pero con estos mimbres, claro, fijaros, en esta situación que comienza el siglo XX, en medio de una corrupción muy intensa en todos los países, y claro, pasando ya por la trituradora de la primera guerra, de la entonces llamada Gran Guerra o Guerra Europea, antes de que hubiese necesidad de enumerarlas, ¿no? Y que ahora, de la cual vamos a cumplir 100 años el año que viene, y todavía estamos pagando las facturas. Pues claro, en esas consecuencias sería difícil imaginar que ninguna ética podía quedar fuera de la tremenda lucha ideológica
algunas de carácter totalitario, que estaban gestándose y que se gestaron a lo largo del siglo XX, claro, aunque venían en su origen, claro, del siglo XIX, naturalmente. Marxismos, stalinismos, fascismos, nazismos, todo lo que tú quieras. Y toda clase de cosas. Claro, es decir, todas estas barbaridades que llegaron acompañando a los 4 caballos, a todos caballos de Apocalipsis, habidos y por haber. Pero fijaros, es que, en realidad, ahora algunos dicen, no, pero esto ya afortunadamente se ha acabado. No, ¿qué han hecho? Se ha acabado. Estas ideologías y esas utopías que dejaron de lado toda ética, en muchos aspectos, no se han acabado. Estamos viviendo la peor de las utopías. La utopía que nos dice, o que nos pretende decir, que un mundo regido sin ningún principio ético, con el horizonte del interés personal, del éxito personal, que semejante mundo no puede acabar en desastre. Eso es que es una utopía realmente grave y preocupante. Bueno, la necesidad, en definitiva, es la necesidad de una ética personal y ciudadana al mismo tiempo, individual y social, que se ponga de valladar a esta ola de corrupción pública y privada, es absolutamente indispensable. Y no ya por principios morales, es que por instinto de conservación de la especie llamada Homo sapiens. Y no olvidemos que esta ética del siglo XXI, que necesitamos necesaria, ya no solamente ha de responder a las cuestiones individuales y sociales clásicas o hasta sino a retos nuevos. Nos encontramos con cosas realmente como, por ejemplo, el resurgir de religiones no siempre aceptables y a veces con conceptos muy preocupantes. Cuando no reaccionarias, pero además con nuevos tipos de preguntas totalmente novedosas, como nos plantea la ciencia y la ampliación del horizonte del conocimiento. Fijaros, por ejemplo, el problema en este momento que nos está planteando la justicia y el equilibrio intergeneracional. Nunca se había preocupado la gente de esto. O la existencia, o el inicio incipiente de una bioética. No podemos hacer lo que nos dé la gana en materia biológica. O la sostenibilidad del planeta y la conservación de las especies que han llegado vivas hasta nosotros. E incluso se empieza a plantear una responsabilidad cósmica. Tenemos derecho a ir a Marte y meternos microbios y esas cosas allí y alterar por completo la evolución de ese planeta. Es decir, que a todas las preguntas clásicas que siguen vigentes, por descontado, son nuevas y no tenemos ninguna ética todavía para responder ni a las antiguas ni a las modernas. Bueno, la pregunta en definitiva es, bueno, ¿y este país, que todavía se llama España por lo visto, está en condiciones de abordar estos retos? Sumergida como está en un lodazal de corrupción y de falta de valores éticos y ciudadanos, y además con una población, aunque ya se empezó a mover, pero en su inmensa mayoría totalmente desmoralizada y desmovilizada. Si no estuviese desmovilizada, esto habría pasado algo serio, claro. Bueno, de luego no voy a ser yo el que diga qué hay que hacer. Ni lo sé, ni se me ocurre. Pero sí que voy a comentar 2 o 3 puntos importantes. El primero es que la ética ciudadana privada o social, que no puede ser única, no puede ser impuesta, ni por principios religiosos, ni políticos, nada por el estilo. En segundo lugar, que difícilmente podrán exigirse comportamientos éticos a quienes han dimitido de la incómoda y a veces peligrosa en función de pensar por sí mismos, a los cuales hemos invitado a la ciudadanía. En tercer lugar, que como dijo Franklin, desde luego en materia política debemos designar a nuestros gobernantes entre los más capaces, los más íntegros, los mejores, en suma, y arbitrar procedimientos para vigilarlos como si fuesen delincuentes. Por cuarto lugar, yo mencionaría que parece indispensable que terminemos con todos esos tics de hipocresía social y política al mismo tiempo. No sustituyamos la ética por la hipocresía. Hemos visto hace poco. ¿Nos parece normal que un presidente de gobierno gane menos que 200 o 300 alcaldes de este país? Pero nadie se atrevería a decir lo contrario en público. Pero es hipocresía, no es ética, es hipocresía. En quinto lugar, creo que no debemos dar excusas a la corrupción. La corrupción se basa en excusas, no hay que dárselas. Por ejemplo, hay que eliminar todos estos comportamientos hipócritas. Pero también hay que hacer, por ejemplo, que las leyes, las normas, sean claras, sean evidentes al ciudadano. Es una obviedad decir que la intransitable e impenetrable jungla legislativa y de trámites existentes es un excelente caldo de cultivo para los virus de la corrupción.
Es que viven en ese caldo. En un país, además, en el que siempre existe alguna norma que prohíbe cualquier cosa y otra que con cierta habilidad o con cierta resulta que la permite. Así es imposible, a funcionar. Yo avanzaría como sexto punto la imperiosa necesidad de que el corrupto, el listo, deja de ser un personaje simpático, que en el fondo cae bien. La sociedad debe rechazarlo de plano. Esto es más importante que todos los códigos penales del mundo, juntos. Y esto sí que hay una gran diferencia entre el comportamiento ciudadano de los países católicos romanos, de los luteranos o calvinistas. Y por último, una reflexión. Yo creo que ya realmente no solamente hemos perdido en muchos aspectos el sentido de la justicia, el sentido de la vergüenza, hemos perdido hasta el sentido del ridículo. Porque claro, qué lamentable y penosa, francamente hortera, es la corrupción que estamos viviendo. Es que yo recuerdo, como algo realmente que me impresionante, que lo recomiendo, la película del Tercer Hombre. Acordaros, los que lo habéis visto, de la escena en la noria del Prater, en la Viena inmediatamente posterior a la guerra destruida, que es impresionante, cuando están Orson Welles, Harry Lime y su antiguo amigo de niñez, Holly Martins, Joseph Cotten, discutiendo. En realidad Orson Welles está pensando si lo tira por la noria o no al otro, a su amigo, pero no lo hace al final, por su amigo. Y creo que quiere justificarse su postura totalmente antiética y corrupta. Se dedicaba, como sabéis, al tráfico, nada menos que de penicilina adulterada, con connivencia con las autoridades rusas y con las autoridades también, algunas autoridades aliadas. Y entonces ya él, en ese momento, buscando una justificación, pone el ejemplo y le dice algo así, no sé textualmente, a su amigo. Y dice, bueno, no toda la ética, la corrupción es tan mala. Y si pensemos en la Italia, y sobre todo en lo que está en Florencia, en otras ciudades italianas del siglo XV, corruptas hasta el colmo, crímenes constantes, violaciones de todas las clases, resultado, el Renacimiento. En contra, Suiza, siglos de ciudadanía correcta, de paz, de corrección, resultado, el reloj de Cuco. Tremenda frase. Pero amigo, es terrible. ¿Resultado qué? El reloj de Cuco. Tremenda frase. El reloj de Cuco. Bueno, mucho me temo que incluso en materia de corrupción, la cutrez de la producción nacional que tenemos no es precisamente ningún renacimiento ni mecenazgo artístico lo que nos va a traer, lo que nos está trayendo. Como no queramos entender por tal el decorar cuartos de baño de 60 metros cuadrados, con jacuzzi incluido, con Mirós, Violas y Picassos. Muchas gracias y perdón.